La matanza de Rincón Bomba, producida por Fuerzas de Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea Argentina el 10 de octubre y día subsiguiente de 1947, donde fueron masacrados niños, ancianos, mujeres y hombres desarmados del pueblo indígena Pilagá, entonces territorio nacional de Formosa. La tramitación judicial lleva 14 años. Estos fallos inéditos sientan jurisprudencia, doctrina judicial, no solo en la República Argentina, sino en toda América, por dos cuestiones fundamentales. En primer término, porque América fue construida sobre la base del despojo material y de vidas, el despojo de territorios y de familias, comunidades, pueblos enteros, fue construida sobre el genocidio de 70 millones de personas, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, fue construida sobre el despojo de pueblos milenarios. Searam Tayagea Contellas, ¿no? Esto también de estas dos tecolenas, estas dos cuestiones judiciales. En esta oportunidad contaremos con la presencia de la doctora Sandra Ceballos, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la hermana que es vocal del ICA por el pueblo Pilagá, nuestra hermana Ramona Jiménez, el Premio Nobel Alternativo de la Paz Raúl Montenegro y los abogados apoderados en ambas causas, Carlos Alberto Díaz y Julio César García. Panelistas, y es un gran honor haber sido convocada. La historia sangrienta de la colonización ha dejado huellas profundas, especialmente para los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala. Estamos aquí frente a dos casos sobre masacres ocurridas en pleno siglo XX. Los pueblos han tenido que esperar muchos años, demasiados, para obtener una sentencia a su favor. Tanto las masacres de Napalpí, la cual ocurrió hace 96 años, como la de Rincón Bomba hace 73 años, tuvieron como víctimas a los pueblos indígenas y como victimarios a las fuerzas de seguridad del Estado. Un Estado que se constituyó sobre bases ilegítimas, ya que fue una continuidad del colonialismo. Habiendo desoído las propuestas de algunas de sus mentes más brillantes, como el general Belgrano, quien proponía la elección de un monarca descendiente de los incas, e incluso se mencionaba el nombre de Juan Bautista Túpac Amaru. Pero no, se optó por aniquilar, intentar destruir sus culturas, saquear sus riquezas y perpetuar el delito de genocidio, del cual decimos que llega hasta nuestros días, porque a pesar de todo, los pueblos indígenas aquí y en distintos lugares del mundo sobreviven. En la causa, particularmente de Rincón Bomba, en el año 2005, los recurrentes interpusieron una acción por resarcimiento civil contra el Estado Nacional a causa de la violación de derechos humanos por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en octubre de 1947 por fuerzas de seguridad nacionales y civiles, cuyas víctimas fueron integrantes del pueblo indígena Pilagá, en el paraje conocido como Rincón Bomba, entonces territorio nacional de Formosa. Un genocidio histórico conocido como la masacre de Rincón Bomba. Además solicitaron indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral, la determinación de la verdad histórica y sobre todo las medidas de reparación a la cual tienen derecho todas las víctimas. A su vez, se solicitó se incluya la verdad histórica que implica la verificación de los hechos y la revelación completa y publicación de la verdad, el dictado de una sentencia declaratoria en favor de las víctimas, una disculpa, incluido el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de la responsabilidad por parte
del Estado, del gobierno de la nación, y también la celebración de homenajes. Y es importante destacar que hace más de 2 décadas los mayores sobrevivientes de la masacre de la bomba se organizaron y crearon la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá. Sobrepasando muchas dificultades, lograron obtener su personería jurídica como organización de 20 comunidades. Lo hicieron para dar a conocer los trágicos sucesos que terminaron con la desaparición, tortura y reducción en colonias de decenas de familias y para exigir justicia. Podríamos preguntarnos por qué este pueblo no actuó antes. Y la respuesta la tenemos, ¿no?, en el escrito de inicio de demanda, en la que los doctores Díaz y García dicen que la sistemática discriminación y sojuzgamiento de los argentinos de la etnia Pilagá provoca en ellos un temor reverencial y fundado de acceso a la administración de justicia. Y queda probado que en la bomba se había afincado un conglomerado social, estrictamente civil, conformado por miles de personas de distintas edades y géneros, siendo la mayoría de la etnia Pilagá, como así también que no existió ningún acto de provocación violento por parte de la población civil, que estaba desarmada. Asimismo, el ataque con ametralladoras, perpetrado el 10 de octubre, constituyó un plan organizado y sistemático del Estado Nacional contra la población civil. Ese ataque provocó muertos, heridos, desaparecidos. A todo esto podemos agregar que otros ataques contra los principios básicos de la dignidad humana, como el traslado forzoso de poblaciones, en la obligación de que los pobladores se retiren al monte. Además, se les negó el derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia. El Estado alegó alzamiento o rebelión por parte de esta comunidad, pero no inició acciones contra el pueblo. La persecución posterior, como el ametrallamiento desde el avión de la Fuerza Aérea sobre la población civil, acredita la finalidad de exterminio de la población del pueblo Pilagá. Respecto de este fallo histórico de Rincón Bomba, se previeron las reparaciones, ¿no?, que son de carácter no patrimonial y patrimonial. Dentro de las primeras reparaciones se contempla la publicación de la sentencia en las páginas web del Ministerio de Justicia del INAI, también como la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, el establecimiento del 10 de octubre dentro de las efemérides nacionales como recordatorio de la masacre de la bomba. Y en cuanto a las reparaciones patrimoniales, se ordena al Estado pagar a la Federación 720 salarios mínimos, en fin, ¿no?, todo lo que hace una retribución que se ha calculado que seguramente será de una manera simbólica para semejante daño perpetrado y a través del tiempo, ¿no? La causa penal quedó sin efecto porque ya no hay sobrevivientes, pero en cuanto a la sentencia civil fue inmediatamente apelada, ya que los abogados patrocinantes solicitaron, ¿no?, que debió haberse reconocido la masacre como un delito de genocidio. Y la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la demanda promovida el 26 de febrero de este año y lo consideró genocidio. En primera instancia lo había reconocido solo como crimen de lesa humanidad, pero ante el reclamo fue aceptado. Y hoy estamos para escuchar al segundo conferencista, ¿no?, al doctor Carlos Díaz. Él es abogado independiente de más de 43 años de ejercicio de la profesión. Desde hace 17 años se dedica a la problemática de los derechos humanos, en especial a lo referente a la imprescriptibilidad resarcitoria de los crímenes de lesa humanidad. Interpuso los juicios por las masacres indígenas de Napalpí de 1924, en el Chaco, de Rincón Bomba de 1947, de Formosa, ¿no?, en el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955 en Buenos Aires. Los dos primeros son sentencias favorables de la Cámara Federal de Apelación en el año 2020.
Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, les quiero manifestar cuáles son las cuestiones que nosotros estimamos que han sido fundamentales en los dos fallos que tienen sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. En primer lugar, es la cuestión de la data de los casos. O sea, no tenemos conocimiento de otros casos en la cual se hayan dictado sentencia por crímenes de lesa humanidad en América Latina de 1924 y luego de 1947. Fundamentalmente el de 1924, que es anteriores a otros juicios que se hicieron por genocidios. Podemos hablar de la Shoah, podemos hablar de, lamentablemente, el genocidio armenio, que todavía solamente tiene un juicio por la verdad, pero no tiene una sentencia resarcitoria. La otra cuestión que es fundamental para nosotros es la cuestión de la competencia. Tenemos que tener en cuenta que en 1947, cuando se produce la masacre de Rincón Bomba, en Las Lomitas, en el paraje de Rincón Bomba o Rincón La Bomba, el territorio, Formosa era un territorio nacional. Por lo tanto, va de suyo la competencia federal, pero además las fuerzas represoras eran fuerzas nacionales, era la Gendarmería Nacional y también la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué reprimieron estas dos fuerzas? En el caso de Gendarmería, porque había aportado más de 150 gendarmes que intervinieron el 10 de octubre y días subsiguientes, casi hasta 20 días después, en la represión. Y la Fuerza Aérea Argentina, a través de un avión, Junker trimotor de la Segunda Guerra Mundial, que fue artillado en la ciudad de Resistencia de Buenos Aires, fue artillado en la ciudad de Resistencia y que ametralló a partir del día 16 a las víctimas que iban huyendo por los montes, y también se cree que los bombardearon. O sea, de ahí se da la competencia federal en este gravísimo crimen de lesa humanidad. La otra cuestión es que desde el punto de vista que después vamos a desarrollar del jurídico de fondo, fue la aplicación de la teoría de la imprescriptibilidad resarcitoria de los crímenes de lesa humanidad. También tenemos que hablar de lo que nosotros fundamos sobre la actitud procesal y jurídica que tuvo el Estado, independientemente de los gobiernos que pasaron en estos 14 años que dura la causa de Rincón Bomba, o los 16 que estamos transitando de la causa de la masacre de Napalpí, que fue el negacionismo sistemático y la falta del deber de hacer, que en forma lamentablemente surge de los escritos presentados por los abogados de la Procuración del Tesoro. Han sido, reitero, negacionistas, falta de colaboración total, y han incumplido de esta manera dos cuestiones fundamentales del derecho internacional que tienen obligación los estados de acuerdo a los tratados internacionales que los mismos han firmado. Y la última cuestión, que en esto se va también a referir Julio García, es la cuestión de la legitimación, que es una cuestión muy importante. O sea, ¿quiénes pueden, en nombre de quién, poder estar en juicio para reclamar en los crímenes de lesa humanidad? Para empezar a hacer el recorrido procesal, la demanda fue posterior a la de Napalpí. La de Napalpí se interpuso en el año 2004, 2 años después de hacer una investigación realmente muy importante con Julio. Interpusimos ante el Juzgado Federal de Formosa la demanda contra el Estado Nacional.
tuvo diferentes incidentes, apelaciones del Estado Nacional, la interposición de excepciones de imprescriptibilidad, de incompetencia, de falta de legitimación, que fueron resueltas por la Cámara Federal. Lamentablemente, después de 5 años de estar radicada la causa en una anterior composición de la Cámara, tal es así que en julio del 2019, el doctor Fernando Carvajal dicta esta sentencia haciendo lugar a la demanda. Realmente una sentencia de alto nivel jurídico y novedosa para la jurisprudencia argentina. Después, a posteriori, en febrero de este año, la Cámara Federal de Resistencia, compuesta por las camaristas la doctora de Mogens y Rocío Alcalá, dictan una sentencia haciendo lugar y ratificando la sentencia de primera instancia, y realmente en un estudio pormenorizado y también, debo reconocerlo, de alto nivel jurídico, aplicando las últimas disposiciones y sentencias tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es en apretada síntesis en la cuestión procesal. El Estado apeló la sentencia de segunda instancia interponiendo recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara determinó de que este recurso fue interpuesto fuera de término, en forma extemporánea. Por lo tanto, nosotros consideramos que en cuanto al Estado Nacional está consentida la sentencia de segunda instancia, y nosotros, al no tener conocimiento de estas cuestiones y además por algunas otras circunstancias de la causa, también interpusimos recurso en tiempo y en forma ante la Corte. El 4 de octubre, la Secretaría número 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a autos para resolver los recursos interpuestos, como también el recurso de queja, que atento a haber declarado la Cámara de Apelaciones que había sido interpuesto fuera de término, en forma extemporánea, por el Estado Nacional, interpuso recurso de queja por recurso denegado. Si hay algo que tiene la masacre de Rincón Bomba es que tuvo nombre. No era conocida anteriormente como la masacre de Rincón Bomba. Nosotros por primera vez la introducimos en el proceso, y me hace acordar a mí al cuento de Bartolomé Meliá ese cuento de la cultura amboá guaraní, de los dos hermanos que van caminando por la costa de un río, y que uno le va describiendo las cosas y el otro le va poniendo nombres. Incluso durante muchos años tuvo como carátula García Julio César, porque la causa empieza utilizando un poco la reglamentación de la doctrina judicial de derechos humanos, empieza con mi nombre. De a poco empezamos a generar las condiciones como para que se visibilizara este sujeto, que era la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá en formación, y después una serie de personas, donde estaba Bartolo Fernández, donde está Ramona, donde está Juan Córdoba, Juan González, que de manera individual y en representación del pueblo pilagá se presentan al proceso. La primera impresión que tiene el sistema jurídico formoseño, con el doctor Bruno Quinteros, quien ordena una serie de medidas, entre ellas medidas cautelares que tienen que ver con el descubrimiento de las tumbas comunes, es que era un hecho desconocido. No estaba en la historia formoseña el hecho, no era conocido.
y así lo manifestó, y de hecho algunos miembros del propio Poder Judicial simpatizaron con la causa. Hay una anécdota referida a esto, o hay varias anécdotas referidas a esto que son, marcan primero la negación, y en segundo lugar, las complicidades sobre las que se estructura una masacre de este tipo. Una de las funcionarias judiciales incluso pinta un cuadro referido a Rincón Bomba, impactada, conmovida por el hecho, y en el transcurso del proceso penal, allá por el 2011, termina imputado un familiar directo, su padre termina imputado. Esto hace que renuncie. Digo, este condimento que tiene la causa va marcando la legitimidad de un sujeto, va marcando, poniéndole nombre a cada uno de los sujetos, y también historia. Lo mismo podemos decir con referencia a uno de los imputados, Leandro Costa. Leandro Costa, no sé si querés comentarlo vos, Carlos. Leandro Costa fue alférez y jefe de uno de los nidos de ametralladoras. Era un experto ametralladorista que intervino en la masacre, incluso fue condecorado. Según consta en su legajo, figuraba como que había sufrido una herida de una bala rasante en uno de sus brazos, pero que no le produjo invalidez, lo que nosotros estimamos de que fue fuego amigo, porque ninguno de las víctimas Pilagá estaban armadas, y menos con armas de fuego. Bueno, él después es dado de baja por cuestiones disciplinarias de gendarmería, ingresa a la Facultad de Derecho, se recibe de abogado, después ingresa al Poder Federal, al Poder Judicial Federal, es juez federal en Formosa, y luego pasa y es ascendido a camarista de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, y después de ahí se retira. Este es un hecho así que, bueno, el conocimiento posterior de la causa nos hizo realmente ver este tipo de cosas, ¿no? Sí, interviene en el caso de Margarita Belén, decretando la libertad de varios de los detenidos en algún momento también, así es, como juez de cámara. Así Digo, esto también ubica en donde terminan las complicidades y la lógica que tiene el sistema, que no es solamente una lógica de empatía de algunos sectores, sino de complicidad directa, de una lógica que tiene racionalidad. Lo importante de esta causa es que instala el tema de la masacre, instala la cuestión judicial, y se va construyendo desde distintas voces. A nosotros nos tocó participar allá por, creo que el año 2011, en 2007 en Rosario, del Congreso de las Lenguas. Y eso nos obligó un poco a sistematizar el trabajo que veníamos haciendo, a pensarlo. Y a mí, yo escribí un pequeño escrito que se llamaba Los Dueños de la Palabra. Los miembros del pueblo Pilagá, las miembros del pueblo Pilagá, son el sujeto que le pone nombre a las cosas. Y me parece que eso es importante. No hay dueños de la palabra, sino una pluralidad de sujetos, y eso en este tipo de causas, que son causas colectivas, hay que entenderlo. Digo, si uno mira la parte de la demanda, va a entender que el sujeto beneficiario en términos no resarcitorios y en términos resarcitorios es un pueblo. Esta confusión, a veces se cree que solamente los que han sobrevivido o solamente los que son familiares directos son los beneficiarios. No, el sujeto colectivo
efectivo beneficiario de esta causa, a quien beneficia esta causa, es el pueblo pilagá, los 5.000, 6.000 pilagá que hay en esa única provincia en donde están, que es la provincia de Formosa. Si me permitís, sí, claro. Me quiero referir al tema de imprescriptibilidad brevemente, con un juego de palabras, que la imprescriptibilidad es imprescriptible. O sea, no es que tiene un término para que sea, la imprescriptibilidad se transforma en prescriptible. Eso es algo, es sine die, como decimos los abogados, o sea, no tiene fecha de vencimiento. Y esto es un tema de, aunque parece lógico, de discusión jurisprudencial. Incluso está el fallo Villamil, ¿no es cierto, Julio? Que claro. Corte, que hoy está apelada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los abogados lo deben conocer. Pero fundamentalmente porque, o sea, la exégesis de la imprescriptibilidad no es la imprescriptibilidad penal, es la imprescriptibilidad resarcitoria, porque la imprescriptibilidad penal es finita, por lo tanto no es imprescriptible, porque cuando fallecen los autores materiales o ideológicos es cuando se produce, ¿no es cierto?, la finitud de ese término. En cambio, el resarcimiento no, se traslada en el tiempo si se tiene en consideración el principio que los estados modernos no son finitos, sino que persisten en el tiempo, desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? Hemos visto que en el siglo XX, digamos, y en este siglo ha habido cambios en ese, pero es un principio que se toma en cuenta y que va mucho más allá de la parte penal. En segundo término, quiero referirme al tema procesal de las pruebas. Desde el año 2018, 2019 fundamentalmente, cuando asumen la causa el doctor Fernando Carvajal, se produce realmente una dinámica muy importante en la causa, porque se oraliza prácticamente las últimas etapas que faltaban, en cuanto a la producción de la prueba y en cuanto a los alegatos. En una sola audiencia, con la presencia de integrantes del pueblo pilagá en la sala de audiencia, que se toma grabaciones y se hace filmación por el mismo juzgado federal, se producen las pruebas y se hacen en una sola audiencia todos los testimonios y se resuelven todas las incidencias que había sobre las cuestiones de prueba, sobre el tema de las periciales, sobre algunas otras cuestiones que había referentes, todo al periodo probatorio. Y después también, en el tema del alegato, también se le da la posibilidad a las partes en la cual tuvieron de acuerdo, tanto el Estado Nacional como las actoras, se le da a las partes la posibilidad que lo puedan hacer in voce. Entonces, se produce también en una audiencia con presencia del pueblo pilagá, de los representantes fundamentales, estaba llena esa sala, recuerdo, se produce el alegato de bien probado. Y dentro de todo esto, ¿te acordás, Julio, que nosotros decíamos de que si bien fue en el 47 la masacre de Rincón Bomba, teníamos más pruebas que en el caso de Napalpí? En el caso de Napalpí de 1924 tenía un bagaje de pruebas fruto de nuestra investigación de casi 2 años, más importante que la del Rincón Bomba. Hasta que se produce un hecho desencadenante, que nosotros la denominamos la prueba probatísima. Ante el requerimiento que nosotros hacemos a la Fiscalía Federal, en la cual tuvo una participación muy destacada el doctor Arístides Bedoya, quien en la cuestión penal hace la requisitoria fiscal, que fue ejemplar, se logra que el Ministerio de Defensa de la Nación, en ese momento encabezada por la ministra
y también estaba Camaño, ¿no es cierto? Cristina Camaño, sí, exacto. A Camaño, hacen un decreto, una disposición del ministerio donde levantan el secreto de Estado de los archivos de la masacre de Rincón Bomba. Y entonces eso se logra que lleven varias casas de información de inteligencia, que hasta ese momento era secreto de Estado, lleguen a la causa. Y ahí entonces se abre, digamos, todo el pandemonium de lo que fue la masacre. Se determina la cantidad y quiénes, con nombre y apellido y cargo de quiénes son todos los miembros de la Gendarmería Nacional que participaron en este crimen, el armamento que tenían, cómo se hicieron las órdenes de guerra. Ahí se establece cuál fue el avión, ¿no es cierto? Que todavía está, inclusive ese avión Junker, trimotor, está en el Museo de Morón, estuvo, y ahora creo que está en el Museo de Córdoba. Se establece quién fue la tripulación y cuál fue todo el desideratum que tuvo ese avión desde que llegó de Buenos Aires, hizo escala en Resistencia, etc. O sea, esas pruebas fueron fundamentales, ¿no es cierto?, para abonar aún más, y en forma superlativa, por supuesto, la decisión que tomó el juez Fernando Carvajal. Pero independientemente de lo que acabo, yo creo que hay una cuestión que te pido, Julio, que puedas hablar, que creo que es fundamental, que es el tema de la legitimación. Sí, sí. Bueno, ahí yo quiero agregar dos cuestiones que me parecen importantes también profundizar, Carlos. Uno es la cuestión del plazo razonable, que en estas causas donde hay un colectivo, donde hay un grupo de gente con expectativa de que se encuentren canales que quiten el velo de impunidad, cada planteo del Estado Nacional que era de carácter obstructivo en la causa, cuando venía Resistencia, en 2 oportunidades, demoró, nosotros hemos contado, casi 7 años. ¿Cómo le explicamos nosotros a nuestros mandantes, a las comunidades indígenas, esta morosidad? ¿Cómo le explicamos tamaño despropósito de irresponsabilidad? Porque era eso, irresponsabilidad. Es más, a cada planteo, pasaba un tiempo, había alguna resolución mínima, un pequeño avance, el resultado final era un castigo también a los abogados sin regulación de honorario. O sea, ganábamos las excepciones, ganábamos los planteos, pero no nos regulaban honorarios. Cada vez que instábamos el proceso, cada vez que pedíamos una respuesta, nos generaban ese tipo de castigo. Y también en esto me parece importante la cuestión penal que Fernández Bedoya le pega un timonazo, porque estuvo la causa parada 6 años. La causa penal estuvo parada 6 años y el requerimiento fiscal, cuando se lo pusieron al hombro, el Ministerio Público Fiscal tuvo 26 a 27 imputados. Se llegó a tomar, a llamar indagatoria a 2 personas, una falleció y la otra fue indagada solamente una persona, que al finalizar su indagatoria, estaba el fiscal subrogante, el doctor Horacio Rodríguez, que es de acá de Resistencia, a viva voz gritaba que volvería a hacer eso contra esas plagas. Incluso el lenguaje, ¿no?, de despectivo, de estigmatización, de superioridad vigente. Ahí me parece importante remarcar esas cuestiones. Y otra cuestión que a mí me parece importante dejarla muy en claro es el proceso, siempre nosotros tratamos de ir cuidándolo. Digo esto porque nos ha pasado en las 2 causas, tanto en Napalpí como en Rincón Bomba,
algo que nosotros los abogados en general estamos acostumbrados a ver, que es la aparición de gente, de abogados de buena voluntad, de buena fe, que se cuelgan a estas acciones y capitalizan el resultado de un trabajo de muchos años, y también generan fragmentaciones hacia adentro de las comunidades. Nosotros nunca planteamos esto porque nos pareció siempre que lo más importante en este tipo de cuestiones son los reclamos de los pueblos indígenas, la reparación simbólica y la reparación económica a los pueblos indígenas. Porque lo otro que hay que decir es que las agencias estatales tienen un organigrama, pero esos organigramas, ante un bloque de derechos con mucho volumen, con mucha entidad, sus presupuestos son meramente testimoniales. Y eso es lo que marcaba un poco recién Sandra, diciendo, nosotros necesitamos que la política pública en materia indígena tenga otro contenido, es lo que marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que hay dos cuestiones también que debemos señalar, que es la actitud procesal y jurídica que tuvo el Estado Nacional. En el caso, el negacionismo, que es independientemente en los 14 años de juicio de qué gobierno estuvo, o cómo estuvo compuesto la Procuración del Tesoro de la Nación, el negacionismo del hecho, y de otro lado la falta de el deber de hacer, o sea, de colaborar en la investigación. Eso lo quiero reiterar, ¿no es cierto? Ha sido realmente una actitud que si fuera un particular diríamos antiética. Acá es violatoria de los tratados internacionales y la misma Constitución. ¿No te parece, Julio? Sí, sí, exacto. Coincido absolutamente. Nosotros creemos que el tema del resarcimiento no deslegitima el reclamo y la violación de derechos humanos. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Muchas gracias, Isabel, hermana Isabel Paredes. Amis Figuetape, Ayematak, Nagina Habit, Ayemachiñe. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta tarde, por participar en esta reunión que están organizando el genocidio de Napalpí y Rinconbomba. Quería contar un poquito lo que estamos pasando en este genocidio que es del año 1947 de Rinconbomba. Había un grupo de personas que hablaban sobre este hecho que había pasado en el año 47. Y había muchos ancianos que hoy ya no están más con nosotros, se fueron. Y habían se han reunido y hablaban del hecho que había pasado. Y decían ellos, no, vamos a hablarlo, vamos a hacer escuchar nuestra voz. Y emocionado ellos que en los días de reuniones había gente que lloraba porque contaban que había niños que habían quemados, mujeres violadas, niñas violadas, y que sin darse cuenta de que ellos alababan a Dios y adoraban a Dios, porque teníamos un anciano que predicaba la palabra de Dios y traía muchos hermanos. Y bueno, y esa persona siempre juntaba a la gente, siempre estaban reunidos. Y llegó que ese momento pasó de que los fusilaron a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras ancianas. Y en ese entonces dijeron los pocos que habían
vamos a animarnos a hacer escuchar nuestra voz. Y días, muchas horas de reuniones, de hablar, se animaron a hacer la denuncia de que tenían que demandar esto, lo que había pasado. Y se animaron. Y hoy estamos siguiendo nosotros. Y esos abuelos, esos tíos ya no están más. Mi madre falleció con la esperanza de que un día pueda haber justicia. Y en ese entonces muchas familias, todos éramos familias. En ese entonces, cuando pasó esa masacre, que realmente fue una muy triste historia para nosotros. El dolor sigue. Aún nosotros no hemos visto. Yo no he visto, pero escuché a mi madre, la escuché hablar, escuché cuando ella decía, a nosotros nos corrió la gendarmería, nos mató la gendarmería, tiraron balas, y nosotros huimos, decía ella. Cuando contaba, cada vez cuando contaba, ella tenía mucho miedo. Empezaba a temblar, le tenía miedo a la gendarmería, le tenía miedo a los policías, no quería ni verlo. Y me acuerdo que ella le salió una pensión de invalidez. Y ella decía, yo no quiero recibir porque seguramente esta pensión creo que a mí me van a matar porque así hicieron, así nos hicieron. Y tenía mucho miedo ella. Y le hicieron un daño psicológico. Yo cuento desde lo que contaba mi madre, porque ella era la que a nosotros nos contaba al lado del fuego o en el camino, decía, esto pasó, hija, esto pasó, lo que nos pasó fue una tristeza. Y bueno, ahora seguimos con ese dolor, seguimos con esa tristeza, así como escuché, decían, bueno, el resarcimiento no cierra las heridas. Creo que le vamos a llevar en nuestra memoria lo que le hicieron a nuestros abuelos. Y un día que nosotros estábamos reunidos y todavía eran jóvenes, el doctor Carlos Díaz, Julio García, se animaron a escuchar lo que estaban en esa reunión. Yo era jovencita todavía. Y yo lloraba en la reunión y decía, ¿por qué le hicieron esto a nuestros abuelos? Me preguntaba, yo misma me preguntaba por qué. No entendía por qué. Y bueno, lloré tanto que me fui a un cuarto y me hablaban, me decían, sí, esto es verdad lo que pasó. Y yo decía, bueno, yo no creía a mi madre, pensé que era mentira porque había comentado de que ella se huían, tenían toda la ropa roto, tenía muchas espinas en los pies, las ramas le golpeaban su cuerpo y no podía creer lo que hacían con nuestros abuelos. Y hoy les comento mi dolor y quizás ustedes van a entender lo que siento. El pueblo que fue masacrado en aquellos tiempos. Y nosotros somos minoría por causa de eso, por causa el genocidio que pasó en aquel entonces.
Y, y yo les cuento desde acá, en esta reunión, que estamos teniendo en esta tarde, de decirles que la justicia actúe rápido, que no sea más lenta, porque está muy lento desde hace 73 años que estamos esperando esta justicia. Un día, un 4 de julio, nos llamaron, nos dijeron que salió el fallo a favor del pueblo Pilar. Una inmensa alegría que yo saltaba, decía, no está mi madre, no está mi mamá, pero siento una alegría de que han declarado de que están a favor al pueblo Pilar, han reconocido de que hubo un genocidio a nuestro pueblo. Y hoy decimos que se agilice, que sea urgente, porque ya no podemos esperar más. Y el resarcimiento económico que dio el Estado, ellos que conformaron con construir un salón comunitario o una pileta. Y eso yo creo que no es justo para nuestro pueblo. Y eso es mi palabra de hoy, en esta tarde, hermana Elizabeth, hermana Isabel, están los abogados que llevan adelante la causa. En la primera instancia salió favorable y la segunda también salió favorable. Vamos a presentar biólogo, presidente de FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, profesor titular plenario de Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Córdoba, y director Campus Córdoba, nombrado Premio Nobel Alternativo 2004, Estocolmo, Suecia, ganador del Premio Global de Naciones Unidas 1989, Bruselas, Bélgica, nuclear en Harvard 1998, en Austria, y del Premio a la Investigación Científica Universidad de Buenos Aires, Argentina. Así que vamos a estar presentando entonces al profesor. Bienvenido, Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco soy un discípulo, un alumno de las comunidades con quienes he tenido el placer de trabajar y a quienes he tenido el placer de conocer, de escuchar. Sé que ante todo esa sensación, soy un aprendiz de quienes han sido los pueblos originarios, y también soy un aprendiz de los abogados. Realmente caso de Díaz, de Julio, para mí ha sido muy fuerte escucharlos a todos. Y quería por lo menos repasar algunos puntos que me parecen importantes, sobre todo lo que ha pasado en América Latina con las invasiones que se han producido en toda la región. Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de las invasiones? El primero de ellos era poder tener territorios, y por lo tanto había que expulsar a quienes estuvieran en el territorio. Esa fue una de las finalidades. La otra era directamente el exterminio de las etnias, el exterminio de los pueblos originarios, o sea, expulsar, pero también exterminar. Y no solamente exterminar pueblos, sino también era exterminar culturas, pero no solamente a eso, sino que también saqueo. Es decir, saqueo no solamente de minerales, no solamente de objetos, sino que era saqueo de conocimientos. Y estas tres cosas
son las que han ido motorizando lo que nosotros consideramos como dos grandes tipos de genocidio. Uno son los genocidios silenciosos, en donde se mata indirectamente, que es cuando, por ejemplo, se les va sacando a una cultura milenaria elementos que tienen que ver con su supervivencia. En el caso del pueblo Oveá guaraní, han venido utilizando 150 especies de plantas medicinales, y al irse destrozando lo que después se llamó la selva paranaense, han ido desapareciendo justamente las especies que necesitaban para mantener su salud. Entonces, es un genocidio en donde de pronto no hay un fusil, pero también se está exterminando la vida o la propia cultura. La Ñemongaray es una antigua ceremonia del pueblo Oveá para todo lo que es el enfrentarse a la maduración de los frutos, y muy importante porque se da el nombre a las niñas y los niños, que toma su asiento en lo que va pensando el Opiwá. Y por ejemplo, toda esta masacre de la selva ha ido haciendo desaparecer, por ejemplo, una pequeña abeja, que es la yateí, una abeja sin aguijón, y se han reducido los frutos del huembe, que eran fundamentales para una ceremonia. Es decir, el saqueo llega como muy profundo, no solamente en las plantas medicinales, sino también elementos como estos. Pero tal vez la forma más violenta es el genocidio activo, es decir, el genocidio como lo que veíamos hoy, Rinconbomba, Napalpí. Y no quería dejar de mencionar en estos genocidios de que desde el momento mismo que empieza la invasión, sobre todo española, y después se van a unir otros grupos europeos, había en América Latina unos 100 millones de miembros de comunidades indígenas, y apenas un siglo y medio, casi 2 siglos después, de los 100 millones de miembros de comunidades indígenas, por efecto de las enfermedades, por efecto del genocidio activo, de las matanzas, se había bajado a 11 millones, y recién ahora se está recuperando. Y no quería dejar tampoco de marcar que es un poco el fundamento de lo que habían justamente mencionado Julio, de qué es lo que vemos nosotros como un paso siguiente a este enorme logro del pueblo Pilagá, y es que no debemos olvidar lo que pasaba, por ejemplo, en la llamada conquista del desierto, en donde todavía un billete de 100 pesos tiene la imagen de un genocida y del autor de una política genocida. Cosas se vuelven a repetir si no tenemos reconocimiento, si no se reconocen los genocidios, las matanzas, los asesinatos. Si no se reconoce, vuelven a suceder. Es fundamental. Cuanto más truene la justicia, menos probable va a ser que vuelva a repetirse. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto y soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Quiero saludar y felicitar esta reunión que van a tener recordando el genocidio indígena. Si bien nosotros trabajamos en otras épocas y con otro genocidio, el primer afectado fue el originario, el habitante que más derechos tenía a ocupar el territorio como fundador de los mismos. Y ese genocidio indígena era justamente para descalificarlos, robarles sus bienes, sus tierras, sus costumbres y humillarlos. Hoy lo tenemos claro.
Hoy sabemos lo que tenemos que hacer y defender. De manera que acompaño a esta reunión de todo corazón, como abuela, como argentina, para que claramente entendamos que tenemos que respetar al habitante originario por sus derechos y compartir con ellos todos los bienes de nuestro país. Somos hermanos y como tales les deseo lo mejor.